Desde hace mucho tiempo me han fascinado las series policíacas. Tienen algo ahí que realmente como que cautivan. Y en medio de las series policíacas me encontré esta que se llama Chicago Fire. Y no solo es policías, es la de hospital con emergencias médicas y es la de incendios también. Y realmente lo que a mí me apasiona es el sentido de urgencia que tiene. El poder entonces decir, no están saliendo de una cuando ya se viene otra encima y hay que ver siempre cómo resolver. Y de cierta manera el Señor entonces me hablaba y quisiera, respetando los límites que hay, poder hacer una comparación entre una estación de bomberos y la iglesia. Porque si usted pudo ver ahí, el llamado va a ser muy específico. En el caso de la serie, siempre entonces empieza camión 51, rescate 3, camión 81, ambulancia 61 y comienza a hacer una lista de todos los equipos que se tienen que despachar. Cuando usted escucha todo el cartón lleno es porque entonces hay emergencia nacional casi, ¿verdad? O sea, hay fuego, hay heridos, hay atrapados y hay un montón de cosas que hacer. Yo creo que la iglesia podría tomar un poco de ese sentido de urgencia y de emergencia que necesitamos para entender el llamado que Dios hace en nuestras vidas. El poder entonces entender que hay propósito, que hay una respuesta inmediata que deberíamos tener. Cero excusas, porque muchas veces no lo hacemos por el montón de excusas que tenemos. Una estación de bomberos normalmente no saben cuándo serán llamados y tienen que estar siempre listos en cualquier momento. No negocian nunca la salida, responden de inmediato. No salen los camiones y van a donde quieren, sino a donde los necesitan. No andan dando vueltas, sino que salen a responder un llamado específico. Estas personas no negocian horarios, no escogen emergencias, no dicen no puedo, no dicen no quiero. Simplemente cuando se les llama, responden. Imagínense si la iglesia fuera así en su misión. El poder entender que cuando el Espíritu Santo llama, lo que va a encontrar son corazones dispuestos a servir y a responder en obediencia. La iglesia no debe actuar por emoción, no debe actuar siguiendo una agenda, debe actuar por la guía del Espíritu de Dios. Familia, la iglesia no fue diseñada para estar cómoda. Y sin embargo, con el pasar de los años, más bien la hacemos cada vez más cómoda. ¿Cuántos de nosotros estamos demasiado cómodos hoy? Sin estar atentos a ese sentido de propósito y de urgencia, donde yo puedo disfrutar de la vida, no digo que no, pero tengo que estar listo y preparado para que cuando el llamado venga, pueda simplemente responder a la necesidad que se me presenta. El Espíritu no solo habita en ti, quiere moverse a través de ti. En las últimas semanas hemos estado entonces prestando atención al papel que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Y así como entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y mora en nosotros, entendemos que quiere obrar a través de nosotros. ¿Cuál es el único obstáculo que hay? Nosotros mismos. El poder entonces dejar que el Espíritu Santo nos guíe y haga con nosotros lo que quiera. Porque familia, una iglesia madura no solo crece en cantidad, sino que también responde a su llamado con responsabilidad. Y ahí es entonces donde entramos usted y yo. Hechos capítulo 13 va a ser nuestra guía esta mañana. Como les digo, quisiera hacer entonces una analogía entre lo que es una estación de bomberos y el trabajo de la iglesia en cuanto a su misión. Y encontré en este pasaje una guía idónea de cómo entonces vemos cuando las personas reciben el llamado del Espíritu Santo, cómo con un sentido de propósito y urgencia responden a él. Y cosas asombrosas pasan. Hechos capítulo 13, comenzamos hoy en el verso 1. Dice el texto, Nueva Versión Internacional. En la iglesia de Antioquía
eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que entonces, después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Muy bien, rompo un poquito el formato con que normalmente trabajo y quiero entonces, a partir de este texto, extraer 6 conceptos que nos muestra ese camino del llamado, cuando el Espíritu Santo interviene en la vida del creyente y las personas responden en obediencia. 6 conceptos que entonces usted puede apropiarse hoy y entender que esto es para todos. Esos 3 conceptos los agrupo en 3. Vamos a ver 2, 2 y 2. Lo primero, y me uno entonces a la analogía de la estación de bomberos, es el hecho de saber que tenemos que estar preparados. Si queremos que el Señor haga algo, yo tengo que estar listo. Porque usted va a notar que no se capacita la estación cuando el llamado llega, sino que ya están capacitados y por lo tanto, al estar preparados, Dios puede usarlos en cualquier momento. Eso es lo que tenemos que tener claro. Número 2, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a ser despachados. Uso el concepto de la estación de bomberos. Ese despacho es porque hay una central que recibe la llamada, recibe la necesidad y entonces sabe a dónde está el talento que se requiere. No todas las emergencias son iguales. No todos los grupos responden de la misma manera. Según la necesidad, así va a ser el llamado. Y ese despacho entonces es donde usted y yo tenemos que estar listos. Porque no todos somos buenos en todo, pero todos somos buenos en algo. Y ahí es entonces donde Dios va a saber cómo obrar a través de nosotros. Y lo tercero, es lo que viene a completar la serie que hemos estado desarrollando: somos enviados finalmente. Cuando estamos preparados y somos despachados, entendiendo qué hay que hacer, entonces el Espíritu Santo nos envía. Y a partir de ahí, entendemos que cumplimos un propósito en esta vida. Y nosotros tenemos que tener claridad de que es el Espíritu Santo el que nos va a decir cuándo, cómo, a dónde. Todos los detalles vienen en el envío. Pero tenemos que estar entonces enfocados en Dios, para que sea Dios quien obre a través de nosotros. Primer concepto entonces en esto. Uso la palabra dones. Primer obstáculo del ejercicio de nuestra responsabilidad como iglesia. Todos quieren servir, todos quieren hacer algo, pero el asunto es, ¿y usted conoce sus dones? ¿Sabe usted cuál fue el don que Dios le dio? Porque la Escritura dice que todo creyente ha recibido al menos un don, al menos. Pero esta comunidad es bendecida grandemente, porque si conocemos a varios de los miembros, no solo uno. Hay personas con varios dones asombrosos. El asunto es que si usted no conoce sus dones, no puede responder a través de ellos. Y ahí es donde estamos en problemas. Porque entonces, ¿cómo va a saber usted cuándo es llamado? Y cuando es llamado, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no todos hacen lo mismo. Por eso Pedro, cuando escribe de los dones, habla de la multiforme gracia de Dios. Esto es de verdad, una gran oportunidad de ver que cada uno de nosotros tiene algo especial y por eso Dios nos puso acá. La estación de Grecia tiene entonces múltiples talentos. El asunto es, ¿cuáles? 2 preguntas. Número 1, si conoces tus dones. Porque eso es personal y eso es un tema suyo con Dios. Y si usted no lo sabe, estamos en problemas. Pastor, ¿y cómo hago para saber? Usted me dice, no. Ese es el Espíritu Santo.
Y entonces, si no puede discernir del Espíritu Santo sus dones, eche atrás la serie, porque entonces todavía está en un proceso de santificación, todavía no está siendo guiado por el Espíritu Santo, y podemos irnos a la raíz del problema donde ni siquiera está el Espíritu Santo. Y por eso es que no estamos alineados. Tenemos que hacer un examen de conciencia y ver cómo está obrando Dios en mi vida. La segunda pregunta, vuelva a ver entonces a su alrededor. ¿Cuáles son los dones que usted observa en los demás? Porque los dones son evidentes. Porque dice la palabra que por su fruto los van a conocer. Y ahí es entonces donde usted nota, usted sabe quién es bueno. Pero la pregunta es si usted sabe cuáles son los dones que tiene la otra persona. Uso un ejemplo práctico. Si necesitamos entonces hacer un trabajo eléctrico, ¿a quién llamamos? ¿Y cuál es el electricista? ¿Algún electricista aquí? No sabemos. Vea, no es posible que en una congregación de casi 400 personas no sepamos si hay un electricista. Por eso entonces, Denis se pega como 10 llamadas para ver a quién podemos contratar y darnos cuenta que la persona que contratamos es hermano de un miembro de la iglesia. Imagínense la ironía. Pero no lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar al tanto de poder conocer cuáles son los dones que Dios ha dado a esta estación. Porque ahí es donde entramos nosotros. Estamos cuidando este pedacito de reino. Pero necesitamos saber cuando el llamado viene, según la necesidad, a quién enviamos. Necesitamos tener claridad en los dones. Se mencionan personas con nombre y apellido. Bernabé es un líder natural de la organización. Una que todavía no tiene el nombre, pero de aquí sale el movimiento cristiano gentil. Y este es uno de los líderes. Antes que Pablo, Bernabé ya estaba liderando. Simón dice que es probablemente africano. Luciano de Cirene, también de África, pero este tiene una particularidad. Este jugaba para el equipo contrario, porque dice que se había criado en la casa de Herodes Antipas. Imagínese entonces el perfil que tiene. Saulo es un fariseo y un teólogo. Saulo es el que usted hoy conoce como Pablo de Tarso, un hombre extraordinario, pero antes de que fuera Pablo, era Saulo. Pero era un brother que tenía así espuela en política, en leyes y en teología. Y se conocía todo esto. Esta lista, corta pero robusta, nos está hablando de extremos sociales, de extremos culturales y hasta espirituales. Y esto nos hace ver que el Espíritu Santo no forma equipos al azar, forma equipos con propósito. Como todas estas personas estaban juntas, y el texto que leímos dice que estaban juntos, orando y ayunando. Están en comunidad. Es la misma razón que entonces nos hace a nosotros reflexionar. Nuevamente vuelva a ver a su alrededor. ¿Y qué ve? Esa diversidad cultural, política, estratos sociales, y aún así entonces surge la pregunta, ¿y por qué estamos todos aquí? Porque podemos estar en otro lugar, pero estamos aquí. Dios no forma equipos al azar. Dios nos ha traído con propósito. De donde sea que estuviéramos, pero hoy estamos aquí juntos. Estas personas son testimonio vivo. Es una iglesia global antes de que el concepto global llegue a existir. Pero esto es lo que nos habla entonces de una comunidad que está preparada con dones específicos para obrar en respuesta a la necesidad del reino de Dios. Y ahí es entonces donde empezamos nosotros. Empezamos fuerte hoy, familia. Porque no es entonces hacer lo que sea. No, pastor, vea, a mí póngame a barrer, limpiar los baños. Eso no es servicio. Eso es las tareas que podemos repartir entre nosotros. Pero no es eso a lo que Dios le va a llamar. Su llamado tiene propósito e impacto eterno. Tiene que ser algo más que poner café. Tiene que ser algo más que cuidar niños. Tiene que ser algo más que estar ahí limpiando la casa. Tiene que haber propósito. Dios trabaja, familia, a través de personas específicas, con dones específicos,
en una comunidad específica. Es por eso que usted tiene que dejar de ver por qué es que usted llegó aquí y entender cuál es la razón de estar aquí. Porque ahí es donde Dios nos va a usar. Antes de pensar cómo es que Dios te va a enviar, necesitas reconocer que Dios ya te ha formado para poder enviarte. Muchos de nosotros sentimos que no estamos listos. Y ese es el mayor obstáculo. Pero ya Dios nos ha capacitado. Ya Dios nos ha formado. Muchos quieren ser enviados, pero no han entendido cómo es que ya han sido equipados. Lamentamos el hecho de no tener un curso teológico o no haber ido al seminario. Y no es ese el requisito. Empieza por dones sobrenaturales que todos hemos recibido. Amén. Segundo concepto. No solo tienen que haber dones, tiene que haber una disposición de aquellos que tienen los dones. El segundo concepto nos lleva entonces al verso 2, porque comienza el texto diciendo que mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, ese mientras tanto nos deja entonces qué hacían estas personas. Hay un grupo de élite de liderazgo, pero están participando en el culto del Señor. Depende de la versión que usted tenga, usan palabras adoración, oración, ayuno. Nos está hablando de toda experiencia donde hay creyentes adorando al Dios que merece ser adorado. De la manera en que usted se lo pueda imaginar. Pero en eso es en lo que están. El Espíritu Santo entonces vemos que habla a una comunidad que está disponible, que está enfocada en Dios. No estaban organizando actividades, no estaban desarrollando un plan para buscar mejores resultados. No hay micrófonos, no hay escenarios, no hay tarimas. Están todos en un cuarto orando, ayunando y adorando a Dios. ¿Cómo se lo va a encontrar usted del Espíritu Santo? ¿Será que tenemos la misma disposición de estas personas? Porque no estaban enfocadas en ellos, estaban enfocadas en Dios. La adoración, el ayuno, es un enfoque. Es algo donde entonces nosotros vemos que estamos dispuestos a alinear nuestro corazón al de Dios. Con esto hay mucho tema, porque con la oración, ahí vamos. La lectura de la Biblia, más o menos. El ayuno, uy, paz, vea, ahí sí que estamos fregados, porque la comida, qué rica que es. Pero es que no es el tema de a dónde está nuestra limitante. Porque igual en la oración no se trata de estar orando 3 horas corridas y recitando Reina Valera para que entonces suene más elocuente la oración. Es el asunto de la disposición. Ayer contaba, a mí me cuesta mucho dormir, padezco insomnio, me cuesta un montón dormir en la noche. Pero a mediodía, después del almuerzo, con esa marea alcalina, vea, deme 2 minutos y caí en sueño profundo. Y puedo dormir nada más 15, 20 minutos y eso me dio energía para darle el resto del día. Es lo mismo. No es entonces el exceso del activismo espiritual, es entender que hay una disposición de nosotros a dedicar un tiempo a Dios. Por pequeño que sea, pero es enfocados en Dios. Muchos de ustedes tratan, pero no lo logran. Yo lo trato y no lo logro. ¿Por qué? Porque este mundo tiene demasiadas distracciones. Y usted dice, bueno, voy a hacer un tiempo devocional, pero no sé dónde tengo guardada la Biblia, entonces voy a usar la del teléfono. Usted saca el teléfono, pero le entra la notificación de un montón de cosas. Ya se distrajo. Usted está en casa y dice, bueno, voy a hacerlo mientras hago oficio. Pero comienza a hacerlo y entonces, buenas, y ya lo distrajeron. Los que tenemos hijos, entonces usted dice, bueno, vamos a hacerlo, tratamos de hacer el esfuerzo, pero mamá, papá, y ya nos distrajimos. Todo en este mundo está diseñado para desenfocarnos de la presencia de Dios. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo enorme por hacerlo. Hace muchos años salió una película que se llama Cuarto de Guerra. Una señora que ora de una manera impresionante. Pero como todo distrae, agarró y entonces sacó todo lo del closet y se metió ahí. Y por eso se llama Cuarto de Guerra. Ahí es donde ella se metía y oraba. Bueno, si eso es lo que se requiere, si tengo que meterme al baño y ponerle seguro para que nadie me toque la puerta ni me interrumpa,
porque necesito por lo menos 5 minutos en presencia de mi Señor. Eso es lo que tengo que hacer. Pero sin disposición no hay guía. Vamos a estar desenfocados y no vamos a tener claridad. Dios habla donde hay espacio para que las personas escuchen. Porque no se trata de si estás listo, se trata de si estás dispuesto. Por eso es tan importante este concepto. El ayuno, la oración, las disciplinas espirituales. Esto nos habla entonces de que tenemos que quitar distracciones, afinar nuestro oído espiritual. Este tipo de actividades declaran dependencia de nuestro Señor. No solo es entonces que lo tenemos y que disfrutamos de leer o de orar, es entender que no hay otra forma de conectar si no es con Dios. Familia, muchos quieren conocer su llamado. Muchos están entonces deseosos de responder a su llamado. Pero no todos están dispuestos a responder cuando el Señor habla. Entonces, ¿cómo salir si no estoy listo? ¿Y cómo estar listo si no estoy enfocado en Dios para que cuando Él me hable, yo responda? No hablo de un activismo espiritual, hablo de su vida interior, de realmente poder desarrollar espacios donde estamos en comunión con Él. Tercer concepto. Pasamos a la segunda etapa. No solo estamos preparados, sino que vamos a ser despachados. Y esto es un proceso. El tercer concepto que encuentro en el texto está en la segunda parte del verso 2. Leímos al inicio que mientras adoraban y ayunaban, ahora dice el texto, mientras esto pasaba, el Espíritu Santo dijo, habló Dios. Aquí es entonces donde hacemos un paréntesis. ¿Cómo habló Dios? Y cómo ellos lo escucharon. ¿Les habló en qué idioma? Porque entonces si Dios nos habla hoy, ¿habla español o habla inglés? Porque estamos en una generación muy speak English y ¿cómo habla Dios? Ah, no, es que Dios habló en inglés, entonces no entendí nada. Bueno, dejando el tecnicismo del idioma, el texto lo que dice es que el Espíritu Santo dijo. Y lo que dijo se escuchó, y lo que se escuchó se entendió. Hubo un canal de comunicación que está claro y no hubo interrupciones. Hay un emisor, un receptor y un mensaje fuerte y claro. Eso es lo que nos tiene que importar. En medio de la adoración, en medio del ayuno, en medio de la oración, el Señor habla. Y entonces entendemos que el concepto es cuando el Señor llama. El llamado es el tercer concepto que nosotros entonces abrazamos esta mañana. No fue una intuición, no fue una emoción, no fue una conversación de las personas que estaban ahí, fue dirección clara del Espíritu de Dios, porque fue Él el que habló. Familia, cuando hay disposición real, la voz de Dios deja de ser confusa y la claridad llega a nuestra vida y a nuestro corazón. Tan claro como el agua. ¿Y estás seguro? Sí. No fue la pizza que me comí ayer que me cayó mal, fue un sentir del Espíritu Santo que me impulsa a hacer algo. ¿Y estás seguro que tiene que ir? Sí, el Señor me llamó. Es esa certeza, es esa convicción. El llamado, familia, no es genérico, no fue masivo, es personal y es intencional. El Espíritu Santo habló y dijo, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo. Habían 5 en la sala y el Espíritu Santo habló a todos, pero les dijo, apárteme a estos 2. Nombre y apellido. No fue chinchillete, no fue, vea, hay una emergencia nacional, ¿quién quiere? Es apárteme a estos 2 y ojo, confirmamos el proceso de preparación porque dice, apárteme a ellos 2, pues los he llamado para el trabajo, para la obra que he dispuesto para ellos. Ya están listos y son ellos 2, nadie más. Bueno, imagínense que así de personal e intencional es el llamado con nosotros. Yo tengo que estar listo y preparado para escuchar cuando el Espíritu de Dios hable y dice, Óscar, es usted. Claro y conciso.
El llamado es personal, aunque el impacto sea global. Se trata de usted. Familia, Dios no envía multitudes. Dios envía personas a las multitudes. Aunque a partir del llamado de 2 personas, el movimiento en Antioquía explotó y se multiplicó. Y fue algo maravilloso. Un impacto global en el movimiento del reino de los cielos, pero empezó con un llamado personal. El llamado es una iniciativa divina. No es quien quiere, es quien Dios dice. Número 2, es personal. Bernabé y Saulo. Y número 3, es específico. No es entonces vayan y viajen, hay un viaje de autodescubrimiento espiritual. Es para el trabajo que les he encomendado. Es específico. Así que no tenemos entonces que nosotros andar pensando cómo hacemos para ver qué es lo que Dios quiere que haga. Cuando venga el llamado, viene todo. ¿Quién, dónde, cómo y qué? El cuarto concepto, que va entonces a traer un peso al llamado, es la confirmación. Es la confirmación la que entonces le da el peso al llamado para poder saber que esto viene de Dios. Porque hoy, lamentablemente, tenemos muchas personas que dicen es que Dios me dijo. ¿Y cómo sé yo que fue así? Por eso cuando la gente llega y tiene la práctica de, bueno, es que el Señor me habló y me dijo que te dijera. ¿Y cómo sé yo que fue Dios? ¿Cómo sé yo que no es un capricho humano? ¿Cómo sé yo que no es una iniciativa humana de simplemente querer coaccionar mis decisiones? Bueno, por eso es que la profecía se completa con la palabra de Dios. Lo que me dice es lo que está en la Biblia y el Señor lo confirma. La confirmación es importante porque el llamado no es aislado, es confirmado por la comunidad. Vea lo que dice el texto, verso 3. Después de ayunar, otra vez ayunaron, después de orar, otra vez oraron, ahora entonces impusieron manos y los despidieron. Estas otras personas que están ahí, que escucharon el llamado, que escucharon la voz de Dios cuando dijo Pablo y Bernabé, dijeron, ellos dos son. Y entonces oraron, ayunaron, se pusieron en dirección con Dios, están en dependencia con Dios, saben que el llamado viene de Dios, y entonces dicen, bueno, impusieron manos sobre ellos y los enviaron. El ayuno es dependencia. Si esto es de Dios, necesitamos saber qué es de Él. El orar es dirección. La imposición de manos es el respaldo. Son ustedes, pero entonces lo confirmamos. Y el envío es el acompañamiento. Es Pablo y Bernabé, pero nosotros aquí quedamos orando por ustedes para que Dios cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Ese es el proceso. ¿Y cómo se da esto? En comunidad. No es aislado, es en medio del culto de la adoración. Es una decisión divina. La dirección proviene del Espíritu Santo, pero la confirmación viene del hombre, de aquellos que están con nosotros. El llamado viene del Espíritu, pero la comunidad es la que lo confirma y lo respalda. Por eso es importante, familia, estar juntos. Por eso es que la advertencia de Hebreos es no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Es la importancia de estar juntos porque es estando juntos donde vamos a escuchar a Dios hablar a través del Espíritu Santo y entender a cuál de nosotros es el que va a despachar por esta puerta para ir a cumplir un propósito específico. La obra a la cual le ha llamado. Pero tenemos que estar todos en ese mismo sentir. Y eso solo a través de ayuno y oración. Estamos en Antioquía. Ese es el centro de operaciones del movimiento cristiano. Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé, son los líderes top. Son los que están marcando historia en ese lugar. Y ahora Dios dice, mándenme a estos dos. ¿Qué hacen las personas? Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se nos fueron entonces las personas que confiábamos que podían hacer la diferencia. Bueno, se fueron Pablo y Bernabé y Dios multiplicó el movimiento en Antioquía.
No tiene que preocuparse quiénes son los que se van. Asegúrese que se van los que se tienen que ir, para que Dios entonces levante a los que tiene que levantar. Son hombres que van en respuesta a un llamado divino. No es un emprendimiento, es como funcionan las cosas en el reino de Dios. No tiene sentido, pero ciertamente tiene propósito. El llamado siempre es personal, pero el trabajo en el reino es colaborativo. Es entonces trabajo en equipo, es colectivo, es usted y yo juntos, cada quien en lo suyo, pero todos trabajando para un mismo propósito. Llegamos entonces a la última etapa. Después de saber que estamos preparados y que podemos ser despachados, estamos listos para ver cómo podemos ser enviados. Últimos dos conceptos. Número 5 es el concepto de obediencia. Parece irónico, pero es importante ponerle el punto a la I. Si Dios llama, usted responde. Porque pudieron no haber respondido. Pero estas personas lo hicieron. Vea lo que dice el verso 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, nos vuelve a confirmar quién es el que guía. La palabra que se menciona es bajaron. Se movieron, se movilizaron, tomaron ruta. Dice que bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ojo, porque entonces no solo hay destino, hay ruta específica para llegar al destino. ¿Por qué esto es tan puntual? Porque entonces vemos que no se quedaron, como muchos de nosotros, entre el llamado y la obediencia. No es que entonces se pusieron a debatir, no se retrasaron, no cuestionaron, simplemente respondieron. ¿Y a qué respondieron? Al llamado de Dios. ¿Cuál? Vaya de aquí, aquí y allá. Y haga eso, ahorita vamos a terminar. Es completo, es específico, no hay espacio para la duda. La obediencia es importante. El bajaron quiere decir que entonces hicieron algo. El que haya lugares específicos, la ruta que se marca, habla de una dirección específica del Espíritu Santo. Sabían a dónde tenían que ir. No se aventuraron en un viaje solo porque sí. Hay ruta y hay destino. Esto es importante porque también conocemos otra historia en la Biblia donde Dios dio dirección, donde dijo a dónde y cómo. Es el famoso Jonás. Jonás le dijo allá. Dios, ve allá y di esto. Claro, el mensaje que lleva Jonás es de condenación. Nada fácil le tocó al hombre. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Sí, Señor. Y agarró para el otro lado. Y no dijo lo que tenía que decir. Y por eso terminó en la boca de un pez. Historia de escuelita dominical. Nos reímos, pero eso somos nosotros. Familia, en el mejor de los casos estamos metidos en la boca de un pez por no ser obedientes. Pero en el peor de los casos es que ni siquiera hemos escuchado la voz de Dios y no nos hemos movido en primer lugar. Por falta de dirección del Espíritu, no. Por la falta de estar dispuesto para escuchar cuando Él llama y yo estoy listo para obedecer. Muchos reconocen el llamado. Muchos reciben la palabra de Dios, tienen claridad, pero simplemente no se mueven. Familia, el peor enemigo del llamado de Dios, el peor, no es la duda ni la confusión, es la postergación. Es el famoso concepto de hoy de procrastinación. Por estar haciendo las cosas que no tenemos que hacer y que es una pérdida de tiempo, no estamos haciendo lo que sí deberíamos hacer y que va a cambiar la vida tal cual la conocemos. El camino no será fácil. Juan Marcos da fe de esto, porque el texto dice que hay un famoso muchacho que es Juan Marcos, que es el Marcos, el que ayuda a Pedro a escribir uno de los evangelios. Juan Marcos va con ellos en los viajes misioneros que emprenden tiempo después. Y Juan Marcos entonces dice, no, es demasiado duro, yo no puedo, y comienza a causar problemas entre ellos dos, porque el camino no es fácil.
pero ciertamente tiene propósito. Lo cual entonces nos lleva al último concepto. Propósito. El llamado de Dios comienza con un don y termina en un propósito específico. El envío no es solo para moverse, es para proclamar. No solo sirves, anuncias, no solo representas a Dios, comunicas su verdad. Vea lo que dice el verso 5. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios. ¿Dónde? En las sinagogas de los judíos. Ojo, los mandaron a hacer lo que Jesús incluso no había hecho. Predicar en la sinagoga. O sea, se fueron a buscar pleito. Y lo encontraron. En algunos pueblos creyeron incluso que Pablo y Bernabé eran dioses de los que ellos creían, que eran Hermes y Zeus. Y le levantaron incluso entonces altares. En otros pueblos los querían apedrear. ¿Por qué? Porque entonces cuando el mensaje de Dios llega, causa inconformidad. Porque obviamente la verdad de Cristo confronta la realidad del pecado, siempre. El envío del Espíritu Santo termina en un propósito y ahí coincidimos todos. ¿Para qué somos enviados? Para proclamar las buenas nuevas de salvación. Muchos quieren ser usados, pero no todos están dispuestos a decir lo que hay que decir. Allá cuando lleguemos al cielo le diremos, Jonás, ¿por qué? ¿Por qué no dijo lo que había que decir? Es que nos toca ser mensajeros. No alteramos el mensaje, decimos lo que hay que decir. La pregunta, familia, no es entonces si Dios puede usarte. La pregunta es si estás dispuesto a responder cuando Dios diga, es hoy.